Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por participar de este espacio y igualmente por permitirme también a mí participar. Mi nombre es Germán Villa. Voy a presentarles el día de hoy una clase denominada Una mirada a los conflictos por el agua en América Latina en la actualidad. La idea es brindarles un panorama general, pero apuntando elementos clave para la comprensión de la problemática en lo que entendemos como la actualidad, que puede ser tomada como los últimos años, desde la pandemia hasta la fecha de hoy. Entonces, comenzaré diciendo, comenzaré diciendo que nos encontramos en un continente que posee las mayores reservas de agua dulce del mundo, con el 31% del total de reservas planetarias. Se encuentran en nuestra región, en nuestro continente, en nuestro macrocontinente, desde México hasta Chile y Argentina, en las cuencas y acuíferos vitales para el equilibrio ecológico del planeta, entre ellas la cuenca del Amazonas, el Paraná, el Orinoco, el San Francisco en Brasil, el Magdalena Cauca y el río Bravo, entre otros, además de otras cuencas menores que bañan la superficie del continente. También se encuentra el acuífero Guaraní, que es considerado el más extenso del mundo. Abarca regiones de 4 países, zonas de 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y también Uruguay. Dando un vistazo a las reservas de agua dulce de la región, tenemos a los 10 países latinoamericanos con mayores reservas de agua dulce a nivel, digamos, con su puesto a nivel mundial. Y los 10 primeros en el continente. El primero, y que es primero del mundo también, Brasil, con 8.647 kilómetros cúbicos al año. ¿Sí? Se entiende por, digamos, reservas de agua dulce en kilómetros cúbicos al año la disponibilidad de agua dulce para todos los diferentes usos que se requieran. De segundas en la región y sexto del mundo está Colombia, con 2.360, y podemos ver de ahí en adelante al Perú, noveno en el mundo y tercero en la región, Venezuela, décima del mundo, cuarta en la región, y subsiguientemente Chile, Argentina, Bolivia, México, Ecuador y Paraguay. Es una región supremamente rica en agua, como les he venido diciendo. No obstante, la región enfrenta graves problemas, ¿no? Contrastes importantes que hay que tener en cuenta. Es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático en las últimas 2 décadas, lo que se hace evidente en el aumento de las inundaciones, sequías y eventos climáticos extremos. Inundaciones en diferentes ciudades del continente, entre ellas mi ciudad, Bogotá, donde me encuentro, inundaciones recurrentes, pero al mismo tiempo hay sequías fortísimas por todo el continente, especialmente en Brasil, en la región del Chaco, en el norte de México y en las costas, en las zonas costeras de Chile y Perú. El continente también tiene fuertes presiones demográficas, económicas y geoestratégicas por el control del recurso, provenientes tanto de la propia región como del exterior, países del primer mundo. Y acusa también una debilidad relativa y fragmentación en sus marcos normativos y de regulación que conducen a importantes falencias en la protección del agua, el medio ambiente y los derechos humanos en comparación con países del primer mundo. Muy bien, pasemos ahora a hablar de los elementos constitutivos o configurantes de los conflictos por el agua en el continente. Principalmente estamos hablando de un primer elemento, que es el de los usos en disputa. Está el uso doméstico, como podemos observar aquí en esta gráfica. El uso doméstico, que se refiere a las necesidades básicas y vitales, el uso para el consumo humano vital, ¿sí?
Está también el uso industrial manufacturero, ¿sí? Mientras el uso doméstico corresponde al 12% del total de uso mundial del agua, el uso industrial y manufacturero se acerca al 18% o 19%, mientras que el uso agroindustrial y pecuario, sobre todo el agroindustrial, y el uso minero energético consumen un 69%. ¿Sí? Entonces, hay una distribución de los usos bastante desigual porcentualmente hablando y en donde el uso doméstico tiene el menor porcentaje. Muy bien. Otro elemento importante para comprender los conflictos dentro del análisis de la problemática de los conflictos del agua es el de los actores en contienda. ¿Qué actores se ven involucrados en las disputas y luchas por el agua? Tenemos de un lado a los ciudadanos y personas, ¿sí? Nos referimos aquí a comunidades rurales y urbanas, grupos indígenas y afro y otras minorías, así como a las ONGs, organizaciones que los representan, esa representación ciudadana. Tenemos, por otro lado, a las corporaciones y empresas, tenemos ahí las manufactureras, las mineras, la agroindustria, producción energética y también las dedicadas a los servicios de agua y saneamiento, por ejemplo, Suez, Veolia, etcétera, Akbar. Otro actor importante son los estados y entidades gubernamentales y jurídicas del orden nacional. ¿Sí? Todo lo correspondiente a lo gubernamental, lo administrativo, lo regulatorio, dentro del ámbito de la política y administración nacional. Otro actor importante y definitivo son las instituciones financieras internacionales y los agentes de la globalización económica, ¿no? De la gobernanza económica global. Y finalmente, otro actor que viene emergiendo con especial importancia, aunque de manera todavía, eh, digamos, tímida, ya que no tiene una injerencia todavía fuerte en el tema de los conflictos por el agua, son las instituciones del derecho internacional de los derechos humanos y los tribunales internacionales del agua. Estamos hablando del Tribunal Centroamericano y el Tribunal Latinoamericano del agua. Estamos aquí hablando del el mapa de los actores participantes de los conflictos por el agua. Ahora, un último elemento para entender los conflictos es el de los factores generadores y potenciadores. ¿Qué es lo que genera los conflictos por el agua tanto en Latinoamérica como en el mundo? Entonces, principalmente tenemos la contienda de intereses entre intereses, objetivos y necesidades diferentes, disímiles, frente al agua, generalmente reflejadas en la pugna entre los diferentes tipos de uso del líquido, que a su vez son propios de diferentes actores, de los que hemos visto anteriormente. También, y muy importante, son las asimetrías de poder entre actores, ¿cierto? En un escenario conflictivo no es el mismo poder o influencia que tiene un agente económico o una corporación, una empresa de alcance global o transnacional, que lo que tienen ciertas comunidades locales de determinados territorios. ¿Sí? Otro factor importante es el cambio climático, los desequilibrios en el ciclo hídrico y la aceleración del deterioro ambiental que exacerban las tensiones territoriales y agudizan la competencia por el agua. Y finalmente, otro factor es el de las fallas en la gestión, administración y regulación de las entidades estatales y la debilidad de los mecanismos de protección internacionales de los derechos al agua y la naturaleza. Pasemos ahora a hablar de algunos casos. He seleccionado 6 casos actuales de conflictos por el agua en América Latina. Son conflictos representativos, ¿sí? Meramente representativos. Obviamente la problemática no se agota allí, simplemente son representativos, cada uno eh, guarda semejanzas y algunas diferencias con una decena de casos más que ocurren por todo el continente. Entonces, comenzaré hablando del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango en Colombia. Este megaproyecto hidroeléctrico, que enfrenta a comunidades campesinas y urbanas de los municipios de Ituango, Puerto Valdivia,
Briceño, Tarazá, Cáceres y Toledo en el departamento de Antioquia, que han sido acompañados de ONGs ambientalistas como el Movimiento Ríos Vivos, pues se enfrenta o se ha enfrentado en los últimos años con las empresas públicas de Medellín y el gobierno departamental de Antioquia. El objeto del enfrentamiento, digamos, el tema en disputa son los riesgos geológicos evidenciados y las fallas de planeación e ingeniería que ha tenido este megaproyecto y que se han evidenciado efectivamente en serios problemas que han amenazado con desastres ecológicos de grandes magnitudes. ¿Sí? Hubo un llenado eh, ocasionado por deslaves y por fuertes lluvias, ¿sí? Por eventos naturales, y pues se ha puesto en riesgo no solamente la integridad del proyecto mismo, sino, y más importante, las comunidades de la zona de influencia de este proyecto. También por los impactos ambientales. Hablamos principalmente de la eutrofización, que es la contaminación del agua por la descomposición de materia orgánica bajo las aguas de la hidroeléctrica. También en la contaminación del aire y la pérdida de biodiversidad, sobre todo la pérdida relacionada con la pesca, el potencial acuícola pesquero de la región. A su vez, pues estas problemáticas han llevado a problemas sociales, principalmente desplazamiento de comunidades. Se cuentan por lo menos 4.000 personas desplazadas solo en el municipio de Ituango a lo largo de los años de construcción de este proyecto. En el caso de Hidroituango que les estoy presentando ahora, hay un entrelazamiento complejo y un reforzamiento del conflicto por el agua con el conflicto armado histórico del país. Según la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, 2.094 personas sufrieron desaparición forzada en el área de influencia del proyecto. Estamos hablando del nordeste antioqueño y el Bajo Cauca antioqueño. Entonces, en esta área de influencia del proyecto han desaparecido al menos 2.094 personas. Además, 30 líderes ambientales directamente relacionados con la oposición al proyecto han sido asesinados. Y entre ellos 6 del movimiento Ríos Vivos, que es el que más ha estado presente en el acompañamiento como actor de este conflicto social. Es muy importante observar este tema de la desaparición forzada y de la vinculación del proyecto al conflicto armado histórico de Colombia, porque de hecho, en el lugar de desarrollo del proyecto había una gran cantidad de fosas comunes, ¿sí? Presumiblemente allí estarían los cuerpos de muchos de estos desaparecidos. Y a propósito, tengo un video de una noticia que en su momento salió en Colombia sobre este particular. Desde que se presentó la idea de represar las aguas del Cauca en Ituango, una organización de derechos... Disculpen, una pregunta, ¿se escucha el video? No, estimado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, disculpen, voy a probar el audio. Cuando comparte la pantalla, hay una opción de compartir con audio del video. Si no, no se va a compartir el sonido. Sí, permítame. Tienen que dejar de compartir. Ah, sí. Vamos a ver, para que sea posible escuchar el video, permítanme. Tengo que dejar de compartir y diría compartir con audio, tal vez. Sí, cuando comparte, en la parte derecha va a encontrar una opción para poder hacer un cheque. Ya, creo que lo conseguí. Ya debe estar. Y desde que se presentó la idea de represar las aguas del Cauca en Ituango, una organización de derechos humanos pidió que se aplazara el llenado de la represa hasta que se abrieran las fosas que allí habría con los restos de desaparecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos discutía el tema cuando se supo que por cuenta de un accidente la represa ya estaba llena.
Cuando el río comenzó a inundar la represa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionaba para escuchar los reclamos de una organización que lleva décadas pidiendo que no se llene hasta que en sus riberas no concluya la búsqueda de las víctimas de 73 masacres en 25 años de conflicto armado. Se nos ha excluido de esa participación y a pesar de eso seguimos rogando y clamando para que no se continúe con el llenado y se nos permita a nosotros decir en dónde están esos sitios. La noticia del colapso de los túneles llegó cuando ya se había iniciado la sesión. El Ministerio de Justicia intentó explicar que como la inundación ya había ocurrido, no habría tema por discutir. Y respecto al llenado, lo que ha ocurrido es por un fenómeno de la naturaleza y un tema de un gran invierno. Hay un represamiento en este momento en la zona del embalse, es un represamiento no planeado. Allá nosotros dejamos 5 o 6 víctimas. Mientras que a Ríos Vivos se le afanaba para que le precisara a la Fiscalía los posibles lugares de fosas comunes en masacres como las de Laro e Ituango, sus miembros estaban bajo fuego. Nos dicen que debemos decir los sitios, pero no nos dan garantías de protección. La muestra de ello es que en solo 6 días nos asesinan a 2 integrantes, que tenemos más de 150 amenazas. Albeiro George fue asesinado por sicarios el 3 de mayo junto con su sobrino y Luis Alberto Torres el 8 de mayo junto con su hermano. Ambos intentaban recopilar la información que la Fiscalía les reclamaba ante la Comisión Interamericana porque tampoco informó sobre los casos de derechos humanos que tiene por resolver en la zona. ¿Hay un universo determinado? Porque eso no nos han dicho. No podemos dar una cifra concluyente, no nos podemos comprometer con eso, porque habría que hacer una revisión de todos los delitos que se cometieron en la zona, en Antioquia, en Medellín. De manera similar, una semana antes, el alcalde de Medellín había respondido al apoyo que 25 europarlamentarios le dieron a Ríos Vivos cuando le pidieron aplazar la inundación. 9 de las personas que firman esta carta están relacionadas con partidos de izquierdas muy radicales, que inclusive 9 de ellos pidieron hace unos días también la liberación de Santrich. El pasado jueves los comisionados aprobaron pedirle al país que a pesar de la inundación involuntaria haga lo posible para que los desaparecidos no queden bajo las aguas de la represa. La búsqueda no se interrumpa y que sobre todo sea eficaz y que continúe en los lugares determinados. Para ello es muy importante el aporte, la información que tienen los familiares de las víctimas. Aunque sea tarde para buscarlos. Este represamiento está borrando la memoria y la posibilidad de que las víctimas de desaparición forzada, que saben que los cuerpos de sus seres queridos están en el cañón, no puedan ser sepultados. Y desde que se... Muy bien. Entonces, creo que fue posible escuchar el video. ¿Me pueden confirmar? Bueno, este video mostraba cómo pues, fue una cuestión de revuelo el tema de cómo quedarían sepultados bajo las aguas muchas fosas comunes derivadas del conflicto armado en Colombia. Paso ahora a referirme a un proyecto semejante, en este caso en Brasil, el megaproyecto hidroeléctrico de Belo Monte. Es considerado el proyecto de infraestructura más polémico en la historia de Brasil, desde los inicios de su planificación en 1989 hasta el presente. Es la cuarta hidroeléctrica más grande del mundo, emplazada sobre el río Xingu en el estado del Pará. Este proyecto ha enfrentado a comunidades de los municipios de Altamira y Victoria del Xingu, grupos indígenas Cayapó, Yuruna y Arara, apoyados por organizaciones como el Movimiento Xingu Vivo, con los gobiernos estatal del Pará y federal de Brasil, así como con las empresas Norte Energía y Electronorte. El objeto de la confrontación son los impactos ambientales, como la eutrofización. Ocurre generalmente en los proyectos de grandes hidroeléctricas, la contaminación por descomposición de materia orgánica bajo las aguas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y contribución al calentamiento global. ¿Por qué? Porque se trata de una hidroeléctrica sumamente extensa, de más de 500 kilómetros cuadrados de superficie, cuyo espejo de agua pues refleja, devuelve radiación a la atmósfera y por consiguiente aumenta el calentamiento global. Y también por los impactos sociales como el desplazamiento de comunidades indígenas, el desempleo
y el incremento de la delincuencia y la prostitución. Si bien en este caso no se llega a una agudización del conflicto por el agua a los niveles del caso anterior de Colombia, digamos que en este caso es un conflicto de baja intensidad, porque no hay un entrelazamiento con una violencia histórica estructural, como en el caso colombiano. Una imagen que pasó a la historia, que de alguna forma se inmortalizó, fue la de la oposición de los indígenas Cayapó, un gran grupo indígena de la zona del proyecto, que plantaron cara y como señal de resistencia una de sus líderes, la india Tuira, abofeteó con su machete en su momento al jefe de ingenieros de la obra. Esto es a inicios de la puesta en común de la socialización del proyecto en la región de Altamira. Muy bien. Otro caso muy importante, mucho más actual, es el del megaproyecto minero de Los Pinares en Honduras, ubicado en la municipalidad de Tocoa, en Honduras. Es un megaproyecto enfocado en la extracción de óxido de hierro y que está generando importantes impactos ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos San Pedro y Guapinol, gravemente afectados por la contaminación ocasionada por la actividad extractivista. Actores armados sin identificar han amenazado a líderes ambientalistas de la zona y ya, de hecho, perpetraron el asesinato del activista Juan López el 15 de septiembre de 2024. En la imagen, la foto de Juan López, quien es el rostro de muchos, de decenas o cientos de activistas ambientales y en la defensa del agua que han sido asesinados por todo el mundo y en especial en Latinoamérica. Otro caso importante que se refiere al país anfitrión de esta presentación es el proyecto minero Ariana, que ocurre en Perú. Se trata de un proyecto minero de la compañía peruano-británica Southern Peaks Mining, planificado para la extracción y procesamiento de 2.000 toneladas diarias de cobre y zinc, que se ubica en una zona estratégica que es parte del sistema hídrico de Marca Pumacocha, que abastece de agua a la cuenca del Rímac, el cual representa el 62% del agua potable que se consume en Lima y Callao. El proyecto ha enfrentado a la sociedad civil, representada principalmente por la SEDAPAL, entidad responsable del suministro de agua en la capital, con la empresa minera y con el Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, a través del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima. La razón fundamental de la confrontación son los riesgos estructurales de contaminación y de compromiso del sistema hídrico de la zona, en especial para la integridad del túnel trasandino Cuevas-Milloc y con esto para el abastecimiento de agua de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. Han transcurrido 6 años de proceso desde la interposición de la demanda al proyecto y después de varias dilaciones y aplazamientos se espera justamente para hoy, o se esperaba la decisión final sobre la posible anulación de los permisos de autorización para la operación minera. La decisión está en manos de la magistrada Rocío del Pilar Ruiz Arrieta. Entonces es una noticia que está aconteciendo en este preciso momento, que es de suma actualidad porque digamos que se están desenvolviendo hechos importantes sobre este conflicto precisamente hoy. Pues estamos a la espera de esa decisión final. Muy bien. Un caso muy importante que se refiere ya no a proyectos, a megaproyectos hidroeléctricos o de minería, sino particularmente a casos de privatización del agua urbana en contextos urbanos, es el de la ciudad de Manaus, Brasil. ¿Por qué es tan importante y significativo este caso? Porque la ciudad de Manaus es la capital de la cuenca hídrica más grande del mundo, la del Amazonas, y se sitúa justamente en el país con mayores reservas de agua dulce del planeta, lo que evidencia el contraste entre abundancia natural del agua y escasez artificial ocasionada por una gestión deficiente de los servicios de agua y saneamiento.
La problemática ha enfrentado a la ciudadanía y algunos de sus representantes políticos con la concesionaria Aguas de Manaos, perteneciente a la empresa brasileña Aegea, y con los gobiernos municipal y estatal. Si bien la prestación del servicio privado viene desde el año 2000, tiene 25 años prácticamente, cuando la empresa se llamaba Aguas del Amazonas y pertenecía a la multinacional Suez, persisten aún muchos problemas como deficiencias en el saneamiento que han llevado a la contaminación de las aguas subterráneas de toda la ciudad y a problemas de morbilidad en la población. También a insuficiencias de cobertura y tarifas elevadas asociadas al incumplimiento permanente de las metas contractuales y de los compromisos de inversión, a lo que debe añadirse una regulación débil por parte de la entidad responsable, que es la Agencia de Regulación de Servicios de Agua del Amazonas. Pues incluso se ha hablado de un caso de captura del regulador por el regulado y por lo tanto de una debilidad institucional crónica y permanente en el caso de la regulación del agua en Manaos. Es importante contrastar este caso, digamos que podemos también calificar de un conflicto de baja intensidad, porque pese a que ha durado 25 años, nunca ha generado una violencia realmente abierta, una situación, digamos, problemática en términos de orden público, de estabilidad de la ciudad. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de la guerra del agua de Cochabamba en Bolivia ya a principios de este siglo, y que pues por la contundencia de la acción colectiva se logró en su momento, pues pese a la cantidad de muertos y digamos, de paralizar buena parte del país, se logró la rescisión del contrato con Bechtel, que era la empresa privada encargada de la concesionaria, y además también por presión internacional de diferentes ONGs y sociedad civil global en el tema ambiental, se logra que Bechtel retirara la demanda contra el gobierno boliviano por $25 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, el conocido y famoso CIADI de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. En parte, estos conflictos relacionados con privatización tienden al estancamiento y a la permanencia de las concesionarias, también por la presión que ejerce la posibilidad de las demandas ante el CIADI de las empresas privadas contra los gobiernos y digamos, las autoridades públicas. Es el caso de Argentina, que si bien en su momento decidió remunicipalizar o desprivatizar muchos servicios de agua a lo largo del país, incluyendo la capital Buenos Aires, pues recibió múltiples demandas de las empresas ante el CIADI y al sol de hoy esas demandas suman una deuda externa del país solamente por concepto de desprivatización del agua por unos 2.732 millones de dólares que la Argentina debe pagar a empresas privadas del agua por decidir desprivatizar los servicios de agua. Entonces esto también lleva al estancamiento de este tipo de conflictos, a que no haya una solución de fondo cuando la prestación del servicio no es la mejor. Muy bien. Un último caso que quisiera citar aquí es uno muy importante, y es el de las disputas entre los diferentes usos del agua en México. ¿Sí? Las fuertes sequías y la escasez creciente de agua vienen agudizando las disputas por el acceso en varios estados mexicanos, especialmente al norte del país, enfrentando a la ciudadanía con las autoridades gubernamentales y con empresas que requieren grandes volúmenes de agua para su producción. Específicamente en Monterrey, estado de Nuevo León, se han venido presentando numerosas manifestaciones ciudadanas por los fuertes racionamientos y la calidad deficiente del líquido. Organizaciones sociales como la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos han denunciado que las autoridades locales, las autoridades políticas, se estarían beneficiando de arreglos con las empresas de bebidas para garantizarles un suministro de agua continuo. Esta situación, al parecer, se está presentando y se está volviendo una constante en gran parte del país. Pues hay arreglos por arriba entre empresas y autoridades públicas, y representantes políticos,
Y esos arreglos llevan a que se profundice en ese contraste entre carencia de agua para el consumo humano, para el consumo doméstico, pero pues una disponibilidad garantizada para el uso industrial y de producción de bebidas y alimentos. Entonces, en este escenario de creciente indignación por las fuertes restricciones al agua para el consumo humano, a la vez que se proporciona a las grandes empresas de bebidas y alimentos de manera prácticamente irrestricta, se vienen presentando en Monterrey, específicamente en la ciudad al norte del país, incidentes como el secuestro de pipas, o sea, carrotanques, por parte de bandas de hombres armados. Pues estas pipas son las que surten de agua a diferentes comunas en ausencia, digamos, en ausencia frecuente del agua de suministro en los hogares. Y pues ese secuestro de pipas, pues sí supone o significa una escalada del conflicto por el agua, digamos, un paso a una violencia más compleja, ya que estos hombres armados pues las reconducen a sus comunas de origen o les dan un destino, el destino que ellos consideren, ¿sí? Entonces, esta situación pues representa un caldo de cultivo para la escalada de la violencia en este conflicto por el agua en la ciudad de Monterrey. Dando un vistazo al volumen del consumo industrial en México de agua, pues tenemos a la cabeza el consumo de Coca-Cola, que no solamente consume mucha agua en México, sino en otros países de Centroamérica y otros conflictos por el agua con Coca-Cola en El Salvador, y también aquí en mi país, en Colombia, precisamente por la escasez de agua que enfrenta la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Justamente estamos a punto de cumplir en Bogotá un año de racionamientos permanentes, racionamientos casi semanales de agua, pues por cuenta de una escasez crónica que se está presentando, y en donde pues hay actores como las industrias de bebidas y de alimentos que pues de todas formas sí tienen un suministro permanente. Entonces, volviendo a México, pues tenemos que Coca-Cola, Pepsi, Danone y Nestlé están a la cabeza del consumo de agua. Coca-Cola por lo menos con un consumo astronómico de 55.812 millones de litros al año, ¿sí? Por su parte, Pepsi con 32.000 millones de litros al año, pues encabezan esta lista y dan para una reflexión importante en torno al desbalance, al desequilibrio entre el consumo industrial y el consumo humano en países con estrés hídrico como lo es México. Les presento esta imagen que da una idea del nivel de tensión que está alcanzando el conflicto por el agua en el norte de México, en donde las fuerzas de seguridad estatales patrullan a lo largo de una presa, la presa Tanguma, en el estado de Nuevo León, para evitar el robo de agua por parte de otros actores que pudieran necesitarla. Y hay un nivel de militarización en los conflictos por el agua, pues particularmente en México. Muy bien, entonces, antes de continuar, me gustaría saber si en este punto, si en este punto hay comentarios de ustedes, hay preguntas de lo dicho hasta el momento, hay observaciones, antes de continuar con la síntesis de esta presentación. Hugo Mendoza, creo que está levantando la mano, ¿qué nos puede decir? Tiene la palabra Hugo Mendoza, que levantó la mano, que tiene el micrófono apagado. Bueno, o si considera mejor de pronto, le invito a Hugo, le propongo a Hugo que guarde su pregunta para el final y ya en un momento respondemos a las preguntas que puedan surgir. Muy bien, entonces voy a continuar con la síntesis de esta presentación y después damos lugar a preguntas. Muy bien, entonces tenemos
que en los países con problemas estructurales de violencia histórica, conflicto armado interno, narcotráfico, problemas de pandillas, etcétera, que representen una violencia estructural, por ejemplo, en este caso Colombia, México o Honduras, los conflictos por el agua se entrelazan y refuerzan, escalando a niveles de violencia dramáticos, generalmente en contra de los actores más débiles, líderes y activistas ambientales, miembros de las diferentes comunidades. Eso es como lo principal que podemos concluir hasta el momento. También, y en un sentido mucho más general, pues por cuanto la cantidad de agua en el planeta es invariable, tenemos la misma agua desde siempre, pero la disponibilidad de agua potable tiende a disminuir por factores como el cambio climático, la contaminación, el crecimiento demográfico y la expansión de los sectores productivos que demandan grandes volúmenes para sus actividades, aumentando la presión por el control y acceso al líquido. Es posible pronosticar un escenario de proliferación y profundización de conflictos por el agua, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Entonces, la tendencia es a la profundización y proliferación de los conflictos por el agua. Por otro lado, la asimetría en las relaciones de poder entre los actores en conflicto tiende a reforzarse y ampliarse en la medida en que se mantiene la matriz productiva propia del sistema económico imperante, que determina el reparto desigual en los usos del agua y en sus derechos de acceso. Este es el factor generador y potenciador de conflicto más crítico dentro del análisis, ¿sí? O sea, por más nuevas tecnologías, avances tecnocientíficos que traiga la gestión del agua, si se conserva la misma matriz productiva y patrones de consumo y uso del agua, pues los conflictos seguirán proliferando. ¿Mm? Muy bien. Otra cosa importante es que la simetría que les venía comentando se ve también reflejada, y esto es muy importante, en la franca disparidad entre los mecanismos jurídicos de protección del derecho humano al agua frente a los del derecho corporativo y el derecho económico internacional. Mientras los alcances del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de donde se desprende la observación general número 15 que contempla el derecho humano al agua, y bueno, también digamos de los tribunales latinoamericano y centroamericano del agua, que son tribunales científicos y de ética, son muy limitados. Se trata de instituciones con un alcance muy limitado en cuanto a la protección, pues porque solamente pueden limitarse a la producción de informes y recomendaciones para las autoridades públicas, pues en contraste el derecho económico que emana de los acuerdos de la OMC y de los tribunales de arbitraje comercial internacional como el CIADI, pues es mucho más fuerte y vinculante para los estados por las sanciones económicas que pueden enfrentar. ¿Sí? Entonces hablamos de que el derecho económico internacional tiene muchos más dientes en la protección del interés corporativo frente al derecho que garantiza pues los derechos humanos, el derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza. Y finalmente, pues solo un fortalecimiento y en algunos casos la reforma de los marcos normativos y regulatorios del agua y de sus instituciones responsables en los estados y en los países, así como una decidida voluntad política de cooperación y coordinación a nivel internacional en materia de protección del recurso, protección de cuencas transfronterizas, de acuíferos transfronterizos, puede sentar las bases para la prevención de los conflictos. Además de esto, sería necesaria una transformación de los patrones de uso y consumo para disminuir la potencial conflictividad al darle un mayor reconocimiento y cumplimiento al derecho humano al agua. Es decir, buscar que se reduzcan las asimetrías de poder en la medida de lo posible y que los volúmenes de consumo tiendan a equilibrarse un poco. Para esto sí sería muy importante hablar de gobernanza, para esto sí sería muy importante hablar de participación democrática en torno a las decisiones relevantes sobre el agua y sobre todo, digamos, de las posibilidades de que la tecnología, la investigación y desarrollo, pues se enfoque en buscar este posible equilibrio entre los diferentes usos del agua y
y que su reparto sea mucho más democrático. Con esto pues finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por escucharme y pasamos a preguntas, comentarios y observaciones de parte de ustedes. Señor Hugo Mendoza. Sí, profesor, usted orienta más hacia los problemas que hay en la sociedad civil versus el Estado. Pero en realidad hay otros conflictos por el agua. Nosotros tenemos ahora un conflicto grande con la Argentina porque ellos no quieren dejar navegar libremente la hidrovía Paraguay-Paraná, quieren cobrar peaje por la navegación sin que cumplan con el tratado de la Cuenca del Plata. Los otros países están en contra del cobro de peajes, pero la Argentina insiste y se mantiene en esa posición de querer cobrar peajes. Ese es un conflicto también que existe sobre el agua. Hasta ahora se está manejando desde el punto de vista diplomático, pero las grandes guerras que tuvo el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco, fue también por el agua. Había muchas cuestiones sobre el agua. Lo mismo la hidroeléctrica. El Brasil usa toda la energía hidroeléctrica del Paraguay y paga una suma irrisoria. Y la Argentina sí que no quiere luego pagar por la energía hidroeléctrica que produce el Paraguay. Entonces hay muchos otros conflictos también que tienen que ver con el agua, no solamente de la sociedad civil versus el Estado, sino también dentro de las relaciones internacionales. Claro que sí, sí, cómo no. Muchas gracias por su aporte, señor Hugo Mendoza. Deduzco que está usted en el Paraguay. Se refiere a la represa de Itaipú. Sí, Sí, la represa de Itaipú y Yacyretá. Y Yacyretá, sí. Muy bien, sí, pues efectivamente, pues el tiempo aquí es un tanto limitado, pero por supuesto, obviamente también estamos hablando de conflictos no solamente entre los actores mencionados, la sociedad civil, industria, organizaciones, digamos, de la gobernanza económica global, los estados, autoridades regulatorias administrativas, sino que también, y muy importante lo que usted menciona, son los conflictos transfronterizos, que suponen el enfrentamiento entre estados por el control y los derechos sobre el recurso hídrico, que es muy importante. Y usted nos pone de manifiesto esa simetría, pues, del mayor poder político, económico y militar de Brasil frente a los derechos que pues podría estar reclamando el Paraguay sobre el uso de la energía de la represa de Itaipú y Yacyretá, así como también pues la participación que tiene en la navegación en el río Paraguay y el río Paraná, que tendría que, pues como usted dice, profundizarse en el tema de la diplomacia para poder encontrar, digamos, una salida concertada y no se vea reflejada ese desbalance de poder tan importante, pues que Paraguay, por su destino geográfico y por su ubicación, pues ha tenido que experimentar al estar encerrado entre dos potencias suramericanas muy grandes como son Brasil y Argentina. Entonces, ojalá más adelante en alguna oportunidad podamos profundizar en este tema, enfocándonos, poniendo la óptica en los conflictos transfronterizos entre estados por las cuencas hidrográficas. Así como ocurre en el caso del Paraguay, también hay conflictos por contaminación de aguas del río Uruguay, de las industrias papeleras y de la celulosa entre Argentina y Uruguay. ¿Sí? Y también en torno a contaminación de ríos y creo que también involucra a Bolivia y a Brasil. No sé si haya algún participantes de estos países, en donde por la construcción de las represas de Jirau y Santo Antonio, en Brasil, en el estado de Rondônia, pues se vieron afectaciones muy importantes en el río Madeira, que sirve de frontera entre Bolivia y Brasil. Entonces, Bolivia protestó y Bolivia manifestó preocupaciones muy importantes por la contaminación y todos estos problemas que se derivan de la construcción de grandes hidroeléctricas. Entonces, ojalá podamos más adelante profundizar en estos conflictos transfronterizos por el tema del agua. Muchas gracias, señor Hugo Mendoza.
¿Hay más preguntas, observaciones? Señor Oscar Celada. Sí, sí, muy buenas noches. En realidad yo soy de Bolivia. Justo quería compartir algo que no se mencionó tal vez en tu presentación y creo que ha marcado un hito histórico sobre la Guerra del Agua que tuvimos en Bolivia, en el corazón de Bolivia, en el departamento de Cochabamba, por los años 2000. Y obviamente esto ha conllevado también muertes de por medio porque se ha levantado toda una población de más de 1 millón de habitantes en esa época donde se rebeló ante la privatización del agua. Bueno, que ha marcado la creación de un Ministerio del Agua, ha marcado un derecho fundamental en el caso de Bolivia y a partir de ello se han consolidado varias instituciones en el país en general, ¿no? Y bueno, esto creo que ha repercutido a nivel mundial sobre el levantamiento de toda la población. Pero bueno, yo más que todo este tema del conflicto del agua, creo que más se va a agudizar en esta época por estos efectos del cambio climático. Y hay una competencia, yo creo, del agua con el ecosistema, ¿no? A ver quién gana en sacar más agua entre el ecosistema y la población en su conjunto. Pero creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar a todos nosotros a qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Va a haber un problema, sí, con los bienes y servicios por el consumo del agua, pero fundamentalmente entiendo que es el tema de la agricultura porque está creciendo la población y obviamente está creciendo la demanda y más la producción en el tema de la agricultura es obviamente para el tema de la alimentación de los animales para que no para el consumismo de la población en general, ¿no? Entonces, yo creo que hay que marcar ya una línea a futuro, qué es lo que va a pasar. No solamente va a ser este problema de las fuentes transfronterizas que estamos viendo también nosotros como Bolivia, sino fundamentalmente esta pugna que vamos a tener al interior por estos efectos del cambio climático, ¿no? O sea, ¿quién agarra más agua? ¿Cuál es la prioridad en sí? ¿A cuál deberíamos dar prioridad si damos a los bienes y servicios a través de la ejecución de las industrias? O damos la prioridad también a la agricultura, que es un mal necesario para nosotros porque vivimos de eso por el tema de la alimentación, ¿no? Bueno, ese comentario quería hacer. Muchas gracias. Bueno, muy pertinente. Muchas gracias al señor Oscar. Y a propósito de lo que nos comenta como aporte, el Estado Plurinacional de Bolivia en su última constitución, pues tiene un avance muy importante en el reconocimiento del agua como un derecho humano y de la naturaleza. Es tal vez de los países que más ha avanzado en este tipo de reconocimientos en Latinoamérica junto con Uruguay también. Entonces, sí, la competencia por los usos del agua y la competencia con la naturaleza, que no debería ser así, sino más bien un trabajo armónico de conocimiento de la naturaleza para una mejor gestión del recurso, pues está a la orden del día. Y efectivamente el cambio climático con sus fuertes desequilibrios, con los desequilibrios tan tremendos que trae, pues va a ser, digamos, un factor determinante en los conflictos por el reparto desigual y por digamos, las dificultades que acarrea en términos de costos de potabilización del agua, planes y políticas de mitigación del cambio climático, y pues va a ser todo un reto para la administración del agua a futuro. No más, como les decía hace un momento y reitero, en Bogotá, la capital de Colombia, desde donde les hablo, pues hay una situación en donde llueve permanentemente, hay inundaciones en diferentes sectores de la ciudad, pero debido a malos manejos históricos, a deficiencias en la administración del recurso y en la planificación, sobre todo el uso del suelo, en las zonas de recarga del sistema Chingaza y otros sistemas que nutren de agua a la ciudad, que alimentan y abastecen a la ciudad de agua, por mala planificación del suelo, es que se está viendo que pese a que estamos llenos de agua por todo lado, no llega el agua suficientemente por las tuberías, por el acueducto. Entonces ese contraste es significativo aquí en Bogotá. Tiene levantada la mano también Ana López, ¿qué pregunta o comentario quería hacer? Sí, muy buenas tardes. Yo les estoy muy agradecida, profesor, y al instituto. Yo les estoy saludando desde Guatemala. Solo para el comentario y para saber su opinión.
Mi país es bendecido y tiene una gran riqueza hídrica. Tenemos 3 grandes vertientes, pero nos ha llevado hasta tener casi conflictos de demanda internacional con nuestros hermanos hondureños, porque uno de nuestros principales ríos sirve como transporte de la basura que no tiene tratamiento de los desechos sólidos, que ha llegado, perdón, desde el río Motagua hasta las playas de Honduras por el que no tiene tratamiento en los desechos sólidos. Por otra parte, en mi país lleva 19 años de retraso el reglamento para el reuso de aguas residuales. Se le ha venido dando largas para que entre en vigencia. Y creo que somos uno de los pocos países en el mundo o en nuestra área latinoamericana que no tenemos una ley de aguas. Y eso ha traído conflictos sobre el desvío de los ríos y la utilización de agua para principalmente situaciones de agricultura. Entonces, la situación técnica muchas veces choca con la situación política. Entonces, para escuchar su comentario, profesor, y nuevamente muchas gracias. Sí, efectivamente, gracias Ana por su aporte. Efectivamente, es muy importante, y lo planteaba yo en mi última recomendación, a manera de síntesis, es muy importante que actualicemos, que tratemos de hacer el esfuerzo como sociedad civil de instar al Estado, digamos, al aparato legislativo sobre todo, a hacer su trabajo en torno a la protección pues del agua y desarrollar, pues, digamos, las leyes, el marco normativo, pues en función de evitar situaciones como la que usted comenta, de contaminación del agua. Entonces, pues yo creo que a futuro no solamente Guatemala, desde ya, sino que muchos países tendrían que comprometer seriamente voluntad política y presupuestos para evitar situaciones de contaminación, reducirla al mínimo posible y sobre todo actualizar sus marcos normativos y regulatorios pues en función de la protección del recurso. Para eso tal vez sea bueno hablar de acción colectiva, movilización social, que de pronto se proponga un mecanismo tipo referendo del agua allá en su país, en Guatemala, sí, promover mecanismos de participación democrática que puedan instar o conducir por la vía digamos, de la voluntad popular a lograr estos avances y estos logros en el legislativo y que se conviertan en leyes en los países. No estaría de más que si el conflicto de pronto transfronterizo con Honduras, pues puede ser dirimido de alguna manera, por lo menos en la medida de los alcances de esta institución, pues recurrir al Tribunal Centroamericano del Agua. De pronto en el Tribunal Centroamericano del Agua puede haber luces importantes a nivel científico, a nivel de recomendaciones éticas para los estados, en lo que atañe pues al manejo de estos recursos compartidos entre Guatemala y Honduras. Muy bien, tiene la mano levantada también Mónica Trujillo. ¿Qué querías comentar? Mónica. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Muy espero buenas que los demás noches. también. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad de participar y de hacer un comentario general. Yo soy de Ecuador. Nosotros en el Ecuador se dice que tenemos una normativa sobre agua y principalmente una constitución que maneja, digamos, una novísima conceptualización sobre el agua, no como recurso, es decir, no como solamente como un espacio de comercialización, sino como un derecho, más allá de los derechos que tiene la naturaleza, siendo uno de los elementos fundamentales el agua. Es solo como para hacer un contexto, porque sí, bien interesante, he mirado mucho de la exposición y en efecto, la guerra del agua, eh, o sea, digamos, un caso muy específico fue la guerra en Bolivia, pero hemos tenido guerras del agua
o sea, en cada país y en cada espacio y en cada una de, creo que de nuestros territorios que han sido muy... han tenido elementos que generalizan precisamente este problema. Uno es el tema de la privatización. La privatización del agua, en este momento, si bien es cierto Ecuador, y hablaré del país porque pues es como para identificarme un poco más. Ecuador, si bien es cierto, lo tiene prohibido la privatización del agua, está absolutamente regulada y prohibida el tema de que nadie puede suministrar agua de consumo humano para riego y para animales, para el consumo de los animales. Tampoco es que estamos garantizando mucho este proceso porque sucede que dentro de la prelación del agua, el consumo humano, que es vital para los seres humanos, está priorizado. Esta prelación podría ser saltada fácilmente si, si un municipio o si una comunidad ha omitido este paso, es decir, pedir una autorización para poder ser beneficiario del agua. Por otro lado, las industrias, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, la minería, por ejemplo, las mismas hidroeléctricas tienen una conceptualización precisamente de casi privatización. En el país hay un ejemplo muy específico de dos municipios que tienen que comprarle el agua a una industria, porque lamentablemente no hicieron la tramitología de... hacer en su momento, bueno, ahora se llama autorización, para poder utilizar el agua para el agua de consumo humano. Entonces, si bien es cierto, tenemos prelación, pero se incumple cuando las autoridades presumen que a esta prioridad tiene que estar dada de per se, y no es así. Y otra de las cosas es que precisamente en los 3 últimos años la Bolsa de Valores, además de otras circunstancias, se puso en boga los bonos azules. Y los bonos azules estaban hablando sobre toda una gama de compra y venta de agua. Eso significa entonces que la privatización sigue estando sumamente latente. Y como digo, si bien es cierto, tenemos una normativa en el país sobre ley de agua, que en este momento hay un nuevo proyecto sobre su reglamento y sobre muchas de nuestras normativas locales en cuanto a gestión, digamos, pública y comunitaria, que es para consumo humano, para riego y para abrevadero de animales. Lamentablemente, por ejemplo, tenemos 3 compañías a nivel de la costa que, a pesar de estar prohibida la privatización del agua, son empresas privadas las que otorgan este servicio. Por otro lado, solamente como para hacer un poco la situación de crisis que el país está viviendo ahora, por ejemplo, en Durán, el agua está privatizada por grupos fuera de la ley, ¿no es cierto? Porque tenemos una situación compleja de seguridad. En Esmeraldas igual, más allá de los incidentes de petróleo, que hemos tenido uno hace poquito, la semana pasada, con un desastre ambiental impresionante. Es solo como para tener en cuenta de que esta guerra del agua no es ahorita, no es, o sea, no ha pasado, está totalmente en auge, y el CIADI es uno de los sitios donde mayormente los estados que nos reconocemos como estados, nos reconocemos porque yo creo que no debería ser así, como en vías de desarrollo o subdesarrollados, que son los que más pierden, es decir, los países del sur, que normalmente las tenemos de perder totalmente. Eso le ha pasado a Ecuador en el tema de petróleo, le ha pasado a Ecuador en el tema de la minería, etcétera. Entonces, tenemos muchísimas desventajas y no podemos faulearnos. El sur-sur no podría faulearse de tal manera que nos quedemos sin agua, que nos quedemos sin procesos de defensa, etcétera. Muchísimas gracias y felicitaciones por la exposición. Estuvo muy, muy didáctica. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Mónica, y gracias por este panorama que nos ofrece sobre la situación del agua en Ecuador en sus múltiples facetas. Sí, efectivamente puede que la normatividad en Ecuador prohíba la privatización de los servicios de suministro de agua y saneamiento, pero lo complejo es que la percepción y la gestión del agua como bien económico, ¿sí? Digamos, con lo que iniciaste tu intervención,
más allá del derecho humano o del elemento vital de la naturaleza, la percepción del agua como bien económico tiene un horizonte de posibilidades y de formas, de mecanismos de control y captación de uso del recurso, pues muy extensas. Pues, el uso hidroeléctrico del agua, el uso minero es una forma de privatización, ¿sí? De acaparamiento, digamos, en los territorios concretos, in situ, digamos, en los ámbitos locales. El uso industrial es una forma de acaparamiento cuando, por ejemplo, es una forma de privatización, digamos, también, cuando se le da prioridad al uso del agua por sobre el uso para consumo humano, o dígase para la pequeña agricultura o digamos, para la pequeña ganadería. Es una forma de privatización. Hay muchas formas de privatización y no solamente la del suministro del agua en los servicios de agua y saneamiento. Hay múltiples mecanismos y el más sofisticado, lo decías hace un momento, el más sofisticado que viene en boga desde hace unos 4 o 5 años es el de la financiarización del agua, que es de lo más complejo que se puede vislumbrar en el panorama, porque ya los precios del agua, ¿no? Del agua real, los precios reales para el consumo del agua, para suministro en las ciudades, consumo urbano, obras de infraestructura o el uso del agua para la agricultura, qué sé yo, ya van a depender esos precios. Ya van a depender esos precios pues de las dinámicas especulativas de compra y venta de derechos, bonos azules, bonos de agua, de esa compra y venta de derechos en los mercados especulativos del agua y las expectativas de lucro que se generan en esos entornos financieros, pues van a determinar, ¿sí? En el mercado de futuros, por ejemplo, van a determinar lo que pasa en la realidad con los precios del agua, ¿sí? Desde la perspectiva de cómo se integran, digamos, la gestión del agua como bien económico con la gestión del agua ya como un activo financiero, ¿sí? Entonces es muy complejo el panorama de privatización del agua y de gestión del agua como bien económico por la vía de la financiarización. ¿Sí? Ya van a decidir, los mercados financieros van a decidir nuestra posibilidad de consumir agua y en qué nivel y en qué usos. Exacto, Muy bien. sí. Muy bien, tiene la palabra, también está levantando la mano Isabel. Isabel Escobosa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas felicidades a todos por el gran conocimiento que tienen con respecto al tema del agua. Aquí en Mexicali, Baja California, nosotros tenemos un acuerdo. No, parecieron unos boxers. Un acuerdo binacional. Que yo no sé si parte de pronto lo hubiera llevado, ella tenía ropa colgada. Quiero pedirle el favor a Victoria Eugenia, te pedimos el favor de apagar el micrófono. Por favor, que no esté interviniendo, le solicitamos que apague su micrófono. Hace 8 días que compré unos. Por favor, Victoria, si me escuchas, por favor, para que apagues tu micrófono. Tratemos de escuchar a Isabel Eso como acá ya grúa. Bueno, voy a tratar de subir un poquito el tono de voz. Sí. Aquí en Mexicali, Baja California, México, tenemos un acuerdo binacional y tenemos acuerdos muy puntuales y precisos, ¿verdad? Donde México y Estados Unidos trabajan de acuerdo con actas de gobierno, actas que van desde el acta 242 y de muchas que requerimos, ¿verdad? Y que se han seguido al pie de la letra. De hecho, hemos tenido pero muy buena disponibilidad de ambos países con estos acuerdos. Pero en busca de soluciones y que nos sirven para todos, para la eliminación de la sequía, yo soy profesora universitaria y precisamente hemos estado trabajando con aguas subterráneas, aguas que donde el manto freático se encuentra muy al nivel, a muy poca profundidad, y estamos en una hipótesis donde por capilaridad podemos nosotros regar
cultivos extensivos. Esa es la parte donde, si bien nosotros, la mayoría que aquí nos encontramos, somos científicos o políticos o demás, pues nos toca buscar soluciones. Una es esa, y la otra es aprovechar el agua del ambiente, que es deshumificar. En un trabajo realizado por casualidad, donde aquí nosotros trabajamos en verano con refrigeración, y si el ambiente está muy húmedo, utilizamos deshumificadores para que la refrigeración no se force. Y nosotros podemos obtener agua destilada al día hasta 2 galones en un 5x5 en un volumen de esta magnitud. Y creo que nosotros debemos de pensar en esa parte, en ese uso de agua ambiental, que es la mayor parte del agua que nosotros podemos decir que nadie nos va a poder decir nada, nadie nos la va a cobrar, nadie, incluso podríamos decir que sería una nueva forma de nosotros tener el consumo de agua para las diferentes instancias donde tenemos esa mega sequía, y que pues es hora de que todas las personas que aquí nos encontramos, que somos alrededor de 91, y que se sumen a sus propuestas, maestro, precisamente buscar alternativas de solución para aquellas personas que verdaderamente están sufriendo esta falta de agua, y pues, y las personas que tienen exceso de agua, como lo dijo la maestra Mónica Trujillo, que verdaderamente admiro el conocimiento que tiene y destreza del manejo de la información, pues que necesariamente sí hay que tomar acuerdos internacionales con respecto al agua, y que este tema se llama gestión del agua internacional, y donde manejaríamos una economía circular para que de esta no se pierda nada de agua, ya que pues nosotros tenemos el 70% de agua en nuestro cuerpo, no podemos estar sin consumir agua. Y esa es mi participación, maestro, que más que buscar el conflicto que ya está hecho, ya pasó, desgraciadamente, y le pido a Dios que todas esas personas que dieron su vida por estos conflictos, superarlos para que nadie más muera por este tema, y que negociaciones internacionales, negociar internacionalmente el que no tengamos esos problemas. Estoy confusa con esa tabla que nos mostró de la cantidad de agua que tiene Coca-Cola, cuando nadie deberíamos de consumir Coca-Cola, por el amor de Dios, se nos deshace el cuerpo, pero pues no estamos para eso ahorita, ¿verdad? Estamos para hacer las cosas lo mejor posible, hacer propuestas para que esto fluya de la mejor manera por la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Isabel, por su aporte. Nos pone de relieve algo muy importante, y es la prioridad de la inversión y del desarrollo en ciencia y tecnología enfocada al aprovechamiento y la optimización del agua, sobre todo esas fuentes naturales de agua que nos brinda la naturaleza, digamos como alternativas, por ejemplo, para el regadío. Entonces creo que si hay un desafío en el presente y a futuro es precisamente el de enfocar los esfuerzos de conocimiento y tecnología e investigación a desarrollar todas esas herramientas para la optimización del agua, observando obviamente que con estos, digamos, dispositivos no afectemos el equilibrio de los ciclos hídricos en los territorios. ¿Sí? De pronto no exceder ciertos niveles de consumo en la humidificación, en la captación de aguas lluvias o en la captación de ciertos recursos que nos permite la naturaleza, pues, para obtener este preciado líquido. Entonces, para ir avanzando, ¿alguien más quiere participar? Luis González, que tiene la mano levantada. Germán, muchas gracias. Primero quería felicitarte, excelente la exposición, y Gracias. tocas un tema que es sensible, ¿no?
el conflicto que va surgiendo alrededor del agua, como tal vez el conflicto territorial más evidente. Yo quisiera hacer dos apuntes. Yo soy de Colombia también, de Casanare, y vengo investigando los temas de el modelo de desarrollo, cómo hacemos una transición del modelo de desarrollo petrolero. Aquí la bonanza petrolera se está acabando, y cómo nos plantean como alternativa el modelo de desarrollo agroindustrial. Entonces la nueva riqueza, la nueva frontera, etcétera, aquí hay tierra, bueno, y cómo este sofisma de modelo de desarrollo puede resultar tan nocivo para la región, para el país y para su gente, como lo fue en su momento el modelo extractivista petrolero. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo, hay que verlo también, altera el etos social, altera cómo una sociedad se relaciona con la tierra y cómo una sociedad se relaciona entre sí. Genera la paradoja de la abundancia, que lo vemos en los países petroleros y lo vivimos aquí en Colombia en los departamentos petroleros, y los departamentos mineros, los departamentos carboníferos. Se llega una gran riqueza, una riqueza que es capturada por una élite, que lleva también a que los grupos violentos pretendan capturar estas rentas, y al final queda pobreza. Queda pobreza y un ambiente degradado. Entonces, parte del estudio se hace en torno a las nuevas apuestas de los CIDRES y la SOMAC en la región de la Orinoquía, donde se pretende, o se quiere, o se ha hecho, invitar a grandes inversiones en grandísimas extensiones de tierras para el desarrollo de los monocultivos. Esto viene generando otros procesos de violencia. La tierra siempre ha sido el problema de violencia en Colombia, pero además genera otros problemas en torno al agua. Aquí tenemos el tema de la siembra del arroz y el corrimiento de la frontera agrícola, pero ya hemos vivido los secamientos de los ríos. Entonces aquí ya se secó un río que se llamaba el Tocarí. Aquí los ríos son, para los que conocen Colombia y la zona de los llanos orientales, son grandes. Aquí los ríos son ríos en toda la extensión de la palabra. Y hemos logrado secar los ríos. ¿Por qué? Porque le sacan canales para la irrigación del arroz en época de verano. Entonces el río termina perdiendo el agua. Pero además tenemos un estudio que nos dice para el 2021 que ya en época de verano estamos manejando la mitad del agua que normalmente se manejaba, y no hemos empezado todavía la revolución agroindustrial. Entonces, parte del estudio que estamos haciendo, y forma parte de mi estudio del doctorado, es cómo se puede lograr un proceso de transición. Parte de eso se expuso en la UAN en México en noviembre. Cómo podemos lograr una transición del modelo extractivista petrolero a un modelo extractivista agroindustrial, pero con una dinámica diferente. Se maneja el tema de ecología política del EF, el tema del sentir pensar con la tierra de Arturo Escobar, pero sobre todo un tema en torno al etos social. Cómo nosotros como sociedad y como institución permitimos o validamos actividades predatorias, sea la petrolera, sea la minera, sea los monocultivos. ¿Cómo lo permitimos? Y cómo algunos nos aprovechamos y otros lo usufructuamos en paralelo, prestando servicios, prestando trabajo. Pero cómo eso al final puede resultar más nocivo y puede terminar generando mayores pobrezas y mayores inequidades. Entonces, este tema en torno al conflicto del agua, al conflicto futuro del agua, porque es que, como hablaba una compañera ahorita de Mexicali, creo, la toma de agua subterránea no es eterna, porque es que la filtración de agua no es eterna. Además, la filtración de agua puede ser filtración de agua ya contaminada o filtración de agua salinizada. Entonces, la extracción excesiva, el secamiento de la tierra, también tiene consecuencias. Ciudad de México lo vive. Entonces, el tema acá es hasta qué punto tenemos manejos razonables y racionales de agua, o hasta qué punto los queremos tener cuando estamos incentivando la explotación intensiva alrededor del monocultivo, que es uno de los grandes consumidores de agua, más que en este caso la Coca-Cola. Creo que algo parecido le pasó a Chile con el tema del aguacate, que decían que la nueva forma de colonialismo era llevar el agua de Chile a España en el aguacate.
algo parecido están viviendo en México. Entonces también el tema de las apuestas agroindustriales, las masivas apuestas agroindustriales y exportación de commodities, que es lo que nos siguen manteniendo como la alternativa de desarrollo de estos países, puede generar una gran afectación ambiental. Entonces, gracias por la conferencia. Me parece que es muy útil para aclarar o para incluso inquietarse aún más. Muy, muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por el aporte. Y efectivamente, pues estaríamos hablando de que Casanare cambiaría de un modelo nocivo a uno, pues, todavía peor. O sea, el cambio del modelo petrolero a la economía de monocultivo industrial, pues sería un cambio para empeorar. Porque efectivamente el rubro que más consume agua en el planeta sí es la agroindustria, ¿sí? Entonces, sería muy bueno plantearse en Casanare y en otras regiones de aquí de Colombia un tránsito hacia la producción agrícola, pero buscando el modo de que esa revolución agrícola esté afincada en terrenos no de latifundio, digamos, no a grandes extensiones de posesión de tierra, sino que sea una revolución agrícola más cercana al pequeño y mediano propietario. ¿Por qué? Porque no solamente el 69 o 70% del consumo de agua en el mundo corre por cuenta del monocultivo industrial, que en Casanare sería la palma y el arroz sobre todo, sino que una fuente de contaminación importantísima del agua son todos los agroinsumos, pesticidas y químicos que se emplean en la producción a escala industrial de productos agrícolas. Más que también entra el tema del agua virtual, la exportación de agua virtual. Ahora que Luis comenta el tema del aguacate en Chile, me habría gustado incluir ese caso dentro de los expuestos, pero no habríamos tenido suficiente tiempo para preguntas porque en Chile ha sido dramática la situación, sobre todo en ciertas regiones como la de Petorca, porque efectivamente el aguacate y hay muchos productos agrícolas que requieren una gran cantidad de agua para ser producidos a escala macro. Entonces, pues Chile, que no se precia por tener una gran disponibilidad de agua en muchas regiones, pues la poca agua, recordemos que el modelo de gestión del agua en Chile es privado, totalmente de compraventa directa de derechos del agua entre propietarios, si es un modelo netamente privado. Entonces, pues obviamente se estaba comprando y vendiendo el agua para producción agrícola de aguacate a gran escala, y muchas comunidades de pequeños y medianos propietarios estaban viendo sin el recurso y pues presentando situaciones dramáticas de sequía hasta experimentar la ruina total. Entonces fue, digamos, una situación muy dramática la que se vivió hasta hace poco en Chile por cuenta del cultivo, del monocultivo de aguacate. Entonces, cuando se exportan productos agrícolas que requieren grandes cantidades de agua, pues se está exportando el agua con ellos. Es lo que se llama el agua virtual, ¿no? Y hay movimiento de agua virtual en los productos y materias primas, sobre todo agrícolas, por todo el mundo, pues por cuenta del agua que consume esa producción. Sobre todo productos como el aguacate, que son digamos, de un valor nutricional altísimo, pero que deben ser producidos en regiones con una disponibilidad hídrica in situ suficiente para poder producir este alimento y ojalá en una escala moderada, ¿sí? Evitando el monocultivo que pues es francamente el monocultivo industrial que es francamente depredador de los recursos hídricos. Muy bien, entonces, ¿quién más quería participar? Ramiro Yepes, tenía la mano levantada. Sí, muy buenas noches. En Buenas primer lugar, noches. quiero felicitarle por su magnífica exposición y Gracias. también a cada una de las personas que han expuesto sus valiosos conocimientos. Indudablemente que el tema del agua es un tema muy sensible. Yo soy de acá de Ecuador, yo he escuchado con mucha atención las exposiciones y bueno, la guerra del agua existe. Y ahora las pequeñas comunidades, organizaciones, nos toca la guerra con el Estado, porque el Estado es el órgano que regula el agua
y como aquí ya se habló que dependiendo de la influencia del poder económico, el agua está en manos de los que tienen el poder, poniendo en riesgo aquí a las comunidades, especialmente las comunidades indígenas, las comunidades más pobres, poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que haber en los estados son las políticas públicas que vayan a defender esto, pues no, porque si tratamos de combatir la salud, la desnutrición y no tenemos de una disponibilidad de agua para producir, no podríamos nosotros hacer frente a esta grave situación que nos está atravesando. Entonces considero que uno de los aspectos fundamentales también es la planificación en tanto a la parte urbana, porque ahora hay los nuevos sistemas, por ejemplo, los sistemas de drenaje sostenibles, donde se podría cosechar el agua para hacer los usos que nos podrían servir, no tanto para el consumo humano, sino para la parte del ornato, recoger para los parques, para el lavado de autos. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que son temas que se debería poner y el Estado, los gobiernos locales, empezar a hacer una nueva planificación para el desarrollo y tomar en cuenta todas estas nuevas tecnologías que a través de la ciencia y la academia nos están brindando. Eso nomás quería. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Muy pertinente el aporte. No obstante, hay un elemento que debemos tener en cuenta en lo que se refiere digamos, a los avances tecnológicos y a la posibilidad del uso de la ciencia y la técnica para evitar futuras guerras del agua y para optimizar el uso del recurso. Y es que muchas veces los agentes que tienen la capacidad técnica y el músculo económico para desarrollar estos avances, pues son también agentes que están pagados a una racionalidad económica y buscarían precisamente el lucro a través de la compraventa de los derechos de uso de patentes y el uso de estos avances y dispositivos. Entonces, de pronto soy un poco pesimista, aunque no del todo, en lo que atañe a, digamos, los avances tecnocientíficos enfocados en la racionalización del agua y el buen uso del líquido, pero sí creo que hay una clave importante y es buscar no solamente la participación privada en la I+D, en la investigación y desarrollo para el agua, sino el compromiso y la participación pública. Hay una autora muy importante, una economista de gran talla hoy en día, que es Mariana Mazzucato, italoamericana, que propone precisamente eso, cómo el Estado puede retomar un papel más protagónico en el desarrollo, la inversión y la capitalización de avances tecnocientíficos para temas relevantes para la humanidad, ¿sí? Como la mitigación del cambio climático, la protección de la naturaleza, la gestión racional del agua e incluyente del agua, ¿cierto? Y una clave está en volver a priorizar la responsabilidad pública y volver a darle un papel protagónico a los estados, ya que es el sector privado el que ha venido acaparando de alguna manera todo ese potencial transformador y todo ese potencial, digamos, proactivo frente a la solución de los problemas actuales pues de la humanidad. Entonces, si no queremos que haya cierto oligopolio o monopolio de la tecnología del agua, tenemos que darle cabida también o propugnar, buscar alternativas para el desarrollo y compromiso público digamos, en esta dirección. Es lo que puedo reflexionar frente a lo que dice Ramiro, que es también muy pertinente. ¿Alguien más quería participar? ¿Hay alguien más que... Creo que Isabel tiene la mano levantada nuevamente, quiere hacer un nuevo aporte o alguna otra persona. Bueno, si no hay más comentarios, creo que estaríamos terminando esta clase, esta presentación
Bueno, creo que también Rodrigo Poblete quiere intervenir. Entonces, tienes la palabra. Sí, profe. Bueno, yo soy de acá de la provincia de Petorca, de Chile, y por largo tiempo vivimos acá conflictos sobre el agua, por lo menos más de 15 años. También ha sido como sumado a una mega sequía, pero también hay ciertos componentes políticos, en el sentido que el conflicto también pasó a ser político de alguna forma cuando se crearon ciertos movimientos sociales. Uno muy conocido fue Modatima, que el líder no era el presidente, pero fue Rodrigo Mondaca, que hoy día es gobernador de la o sea, de la región de Valparaíso. En el sentido que por lo menos tuvimos 10 años de lucha bastante amplio acá, que buscamos un poquito, porque fue el abuso, como usted lo decía, de agroindustrial, el monocultivo del palto, los cerros, la del cerro que no tuvo tope, y estamos hablando que un palto consumía entre 150 litros diarios. ¿Cuál fue el problema? Que fueron secando, que son cuencas que no tienen glaciares, no tienen altura de cordillera. Se fue secando y como extendiendo también la desertificación que venía del norte por el ganado caprino, la deforestación y todo eso. Se fue agotando en un momento toda la cuenca y hoy día también el empresariado fue afectado a grandes paltales, estamos hablando de sobre 100 hectáreas, 300 hectáreas. Entonces, ¿cuál fue quedando relativamente con vida? Fueron los que estaban más a a la cabecera de la cuenca. Y en ese sentido, nosotros también, que muchos llegamos a poderes pequeños como a nivel comunal y también, como dijo este gobernador, que se le olvidó el robo del agua, no hubo fiscalización, terminó nombrando, en este caso, como dijera, los directores de ¿cuánto se llama?, de los servicios que tenían que fiscalizar. Y eso es lo malo, porque generalmente cuando está a la derecha había robo de agua, a pensar que fueron de centro izquierda los grandes empresarios, que incluso estuvieron en la Cámara de Diputados, que quedaron con grandes campos acá. Y después de 15, 10 años bajo el río, anduvimos celebrando hasta en un bote en algunos sectores. ¿Cuál es el tema? Que hubo una inversión grande en el gobierno en cuanto a mejoramiento de agua potable rural, que aquí de repente todavía siguen algunas comunidades con APRs, que le llaman hoy día, incluso está como caballito de batalla, crearon APRs Chile que están defendiendo una ley, pero también hay un juego político intermedio, que eran los mismos que levantaban banderas de lucha, y como hoy día gobierna Boric, están en un tremendo silencio, puede que parezca un gobierno de derecha el día de mañana y vuelva el tema de Pedrito y el Lobo, y ahí a lo mejor no se lo van a creer. Pero es una inversión importante, por lo menos en la provincia de Petorca, en una de las partes de la cuenca hay más de 30.000 millones de pesos. Nosotros hemos dado permiso, lo que no se ha hecho antes, dado permisos de río en ciertas partes, porque las administraciones de gobierno local son las que permiten permisos precarios a 30 años, y eso se ha buscado a través de telemetría y también satelital, dónde está el agua. Y eso se han ido a través de mangueras con una serpiente que vienen de la boca de la cuenca hacia abajo, trasladando el agua hacia otras comunas. Pero eso ha ido como muy lento. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Que hoy día están mirando acá en Chile, que a lo mejor puede pasar también en Latinoamérica, la desalinización. Desalar agua, y en ese sentido también los va a traer un conflicto. ¿Por qué? Porque los proyectos y las ideas que han, como lobby, han sido de los grandes empresarios agrícolas para crear desaladoras. Y los grandes embalses que prometían no hay agua para juntar y quedan a media inconclusos. ¿Cuál es el conflicto que se viene a futuro en Chile? El día de mañana van a haber saladoras financiadas por el Estado para monocultivos sin tomar en consideración a los pequeños y medianos, como decía usted, o estos pequeños y medianos van a lograr alguna cuota de poder para también el Estado pueda a ellos prestarle también un poco de aquella agua, en el sentido que el
parte va a ser subsidiado por el Estado, en el sentido del pago de la luz es sumamente caro, $1 más o menos por metro cúbico, levantarlo y lo otro que se va a dar, ¿quién se va a quedar con el agua dulce? Po? ¿Le van a dar agua salada a la población o le van a dar, va a quedarse el agua dulce para los grandes agrícolas? Es un tema sumamente complejo en Chile y están con eso, de tratar de regularizar a través de leyes la desalinización, así como en España, que en España en las orillas de las costas, casi 100 kilómetros, hay 3 desaladoras. Muy bien, muchas gracias Rodrigo por su aporte. Creo que en ese sentido se refuerza algo que veníamos diciendo hace un momento, y es que precisamente esas tecnologías para desalinización del agua o tecnologías para que permitirían el reuso de ciertos afluentes de agua, aguas grises o aguas hervidas, y pues innumerables formas y dispositivos de reutilización del agua, de aprovechamiento del agua, podrían estar en manos pues de capitales privados pues con mayor poder económico. Recordemos cuando se habla de las asimetrías de poder hace un momento, y pues poner la tecnología exclusivamente en manos de estos agentes económicos o de mayor poder corporativo, pues es dar mayor poder sobre el agua y más control y poder sobre la vida de las comunidades y de las, digamos, de los pobladores que no tienen tanta capacidad, digamos, de acceder al recurso. Entonces, pues sí, la pregunta es, y cuando haya un control, digamos, más fuerte del agua dulce a la población que se le va a dar agua salada, pues sería pues otra fuente de conflicto y sería algo bastante problemático para la salud humana, por decirlo menos. Es un poco lo que estaba pasando en Uruguay. Recordemos que Uruguay está recién saliendo de una crisis bastante grave de desabastecimiento, principalmente en Montevideo, por una fuerte sequía y por, digamos, falta de repotenciar y actualizar el sistema de suministro de la ciudad. Entonces, ¿a qué se recurrió? A tomar agua del Río de la Plata, que venía, digamos, con un nivel de salinidad significativamente alto, y pues mucha gente que no tenía recursos para acceder a agua embotellada o engarrafada tuvo que pues consumir esta agua salobre. Fue una situación bastante compleja y lamentable que vivió Montevideo y parte de Uruguay hasta hace año y medio, 2 años. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por sus aportes y por sus comentarios. Creo que ya podríamos dar por terminada esta clase. No sé si hay algún comentario más. Entonces, muchas gracias a todos y terminamos aquí. Me voy a tomar la libertad de compartir mi correo en el chat. Aquí en el chat en conjunto. glerida@gmail.com. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.